Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta transmisión de ICC Portadores de su Presencia. Hoy tenemos un espacio maravilloso para estudiar la palabra del Señor y hoy bajo el tema de el Evangelio en tiempos de crisis. Empezamos una nueva serie y está basada en Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué no miramos el Evangelio según San Juan? Porque dentro de nuestras series tenemos allí lo que son muy conocidos los yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta. Todo esto ya lo vimos en una de nuestras series y vimos también lo que es el nuevo nacimiento que está basado en el Evangelio según San Juan capítulo 3. Por eso estoy hoy hablando acerca de Hechos de los Apóstoles y que, como lo dice en su primer capítulo, versículo 1 o verso 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Por qué hago esa pequeña introducción? Porque recordar que Hechos de los Apóstoles es como si fuera la continuidad del Evangelio según San Lucas, escrito por el mismo Lucas. Así que Hechos también es escrito por Lucas, el médico, que también acompañó en parte de los apóstoles, y en medio de este libro es algo muy maravilloso, llamado también como un libro histórico. Acompáñame en este tiempo a hablar hoy acerca de este tema tan maravilloso, el Evangelio en tiempo de crisis, que es muy propicio para lo que estamos hoy viviendo como iglesia. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, en esta noche, porque nos regalas la oportunidad y el privilegio de escuchar, Señor, tu mensaje. Te pido que a través de ella hoy tú seas animando nuestro corazón, seas alentando, Señor, nuestro ser. Y ayúdanos, Señor, a entender el papel fundamental que tiene la iglesia en tiempo de crisis. Hemos olvidado, Señor, hemos pasado por alto, Señor, la posición que debemos tomar como iglesia, Señor. Pero hoy ayúdame a exponerlo de la mejor manera y que sea entendido en el Espíritu, Señor, para que podamos vivirlo claramente, esta verdad, el Evangelio que tú nos has mandado a predicar y a vivir. Muchos, Señor, hoy son los expositores los que hablan del Evangelio, pero muy pocos, Señor, que viven realmente lo que tú nos mandas a vivir, tu palabra, tu mensaje. Padre, bendigo cada casa, Señor, que en este momento está allí conectado para escuchar tu palabra y escuchar el mensaje de salvación. Honramos tu nombre, glorificamos tu nombre y damos exaltación al único que la merece por los siglos de los siglos. Amén y amén. Ya sabiendo que es el mismo escritor del Evangelio según San Lucas, Hechos es algo muy especial. Quiero empezar diciendo una de las instrucciones que el Señor le da antes de irse a los apóstoles y a todos los que había formado. En este tiempo es conocido como la iglesia primitiva, la iglesia primera. Y empieza en Hechos capítulo 1, versículo 8, y es donde vamos a empezar a estudiar hoy la palabra. Dice: pero recibiréis poder. Es un texto muy conocido, dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La instrucción de Jesús antes de irse a los discípulos es: van a recibir poder. Y esta palabra poder, la palabra hebrea, es dinamis. ¿Sí? La palabra dinamis, que significa dinámico. Van a recibir un poder dinámico, no estático, que se queden quietos. Y por eso la palabra de ser testigo es dar testimonio de lo que ha ocurrido. O sea que Jesús les estaba diciendo que iban a recibir un poder dinámico para que contaran a otros lo que había ocurrido. Y lo primero que Jesús les encomienda, la tarea para ser testigos, es primero en Jerusalén, quiero que usted lo recuerde, en toda Judea, y en Samaria, pero lo último, dice, hasta lo último de la tierra. Y lo último de la tierra, podríamos decir que ha llegado
a donde nosotros estamos, ¿sí? Esa era la gran comisión que Jesús les encomienda a sus discípulos. Y les dice que serían testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero que usted lo recuerde bien, porque pareciera muy lindo y muy maravilloso. Ahora, en Hechos capítulo 2, vemos una iglesia ya cuando Jesús no está. Y dice en el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Para que pudieran ser testigos, necesitaban recibir ese poder dinámico, ese dinamis que venía de parte del cielo. Y en Hechos capítulo 2 ocurre ese evento. ¿Qué es Pentecostés? 50 días después de la Pascua. O sea que después de la Pascua, de haber celebrado la Pascua, se contaban 50 días. Llegó el día de Pentecostés, era una fiesta que ellos tenían. Y cuando Jesús fue crucificado, ¿cierto? Ya sabemos que fue para el tiempo de la Pascua y ocurre este momento tan asombroso y tan especial que estaban todos unánimes y juntos. Una de las condiciones que debe tener la iglesia es no solamente saber el llamado que Dios quiere que hagamos. ¿Me estoy haciendo entender? En Hechos 1:8 Dios da una instrucción. ¿Cuál es la instrucción? Ser testigos, ¿cierto? En Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Pero ahora viene algo importante para la iglesia. Lo segundo es que estaban todos unánimes y juntos. No es lo mismo estar juntos, pero no estar en la unidad. Porque aquí estaban en el mismo sentir, querían lo mismo. ¿Qué era lo que ellos querían? Que viniera la promesa cumplida de Hechos 1:8, que Jesús les había dicho. Van a recibirlo ya. Y que Jesús le había dicho mucho antes, cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Y me será el consolador, el paracleto. Será aquel que estará allí para animarles. Muchas veces nos falta como iglesia estar en unidad. No es lo mismo uniformidad, porque muchos confunden uniformidad con unanimidad y no es igual. Uniformidad es todos iguales, ¿cierto? Pero la cuestión de la unidad es que aunque estemos vestidos diferentes, seguimos en el mismo sentir y en el mismo propósito. Porque muchos podrán estar uniformemente, pero no están unánimes y en el mismo sentir. Y Jesús o Dios quiere que la iglesia esté unánime y esté junta. Aquí todo está maravilloso, todo está muy bien, está muy bello. Pero en Hechos capítulo 8, versículo 1, es donde voy a empezar, todo este capítulo 8, voy a empezar a profundizar. Y es hablar del evangelio en tiempo de crisis. ¿Qué es evangelio? Recuerde que la palabra evangelio es buenas nuevas de salvación. Jesús antes de irse les dice, van a hablar de la buena nueva de salvación, de todo lo que han visto, de todo lo que ha ocurrido, pero van a empezar en lo local, luego van a ser trasladados a Judea, luego a Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Pero en Hechos 8 pasa algo interesante, dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿De qué muerte está hablando? Está hablando de la muerte de Esteban, el primer mártir. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. O sea que desde el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 no habían hecho lo que Jesús les había mandado hacer. Y en el capítulo 8 nos dice que aparece un Saulo para que la iglesia cumpla el llamado que Dios hizo. ¿Me estoy haciendo entender? Si no hubiese aparecido un Saulo y una persecución, una crisis en ese momento, la iglesia se hubiera quedado local en Jerusalén. Pero el mandato de Dios era Jerusalén, Judea, Samaria, para que pudiéramos llegar el evangelio a casi a todo el mundo.
Pero la iglesia estaba tan acomodada que Dios tuvo que usar un momento de crisis llamada persecución, encabezada por Saulo de Tarso, para que la iglesia fuera sacudida y movida sí o sí a cumplir el llamado de Dios. A veces las circunstancias que vivimos en nuestra nación y que la estamos viendo y que aún pareciera que no acabara y que llevamos muchos días en las mismas. ¿Por qué es? Porque hay una iglesia que está dormida. Es una iglesia que está acomodada. Y Dios tiene que levantar a veces la crisis para movernos a hacer el llamado que Dios quiere que hagamos. ¿Y cuál era el propósito de que fuera en estos lugares? Pues que el evangelio fuera dado a conocer, que Cristo fuera dado a conocer. ¿Usted no cree que las circunstancias que está viviendo nuestra nación en este momento no es más ni nada menos, no para que se vea un político de turno, ni un líder de turno, sino para que Cristo sea dado a conocer en medio de una generación que se está levantando sin valores, sin principios, sin nada, y lo más terrible, sin temor a Dios? Y uno pregunta, ¿dónde está la iglesia? Y no estoy diciendo, porque a veces la gente malentiende las cosas. Estoy diciendo, no falta realmente ser gente unánime, junta, para saber y comprender que esto no se trata de reinos divididos. Porque nos hablan los evangelios, Jesús mismo lo dice, una casa dividida no prospera. La iglesia se encuentra dividida, cada uno en su denominación, pero no nos hemos unido todos a arrodillarnos delante de Dios y a decirle, aquí estamos. Una iglesia, un evangelio en tiempo de una crisis. La iglesia en este tiempo, en Hechos de los Apóstoles, fueron esparcidos para cumplir lo que Dios mandó. ¿Es así o no es así? Y dice que en el verso 2, hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba, o sea, perseguía, mire, la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Fue un momento bastante duro y muy difícil para la iglesia. Se supone que Jesús se fue y no era para que vivieran esto. Pregunto, ¿no? O sea, en mi humilde pensamiento, si ellos hubiesen obedecido, ¿usted cree que hubiese pasado esto con ellos? Yo llego a pensar que no. Pero esto se escribe, ¿para qué? Contando de lo que no se hizo, Dios tuvo que hacer un tipo de zaranda para que la gente fuera, o sea, pues aquí en Jerusalén no se puede predicar, toca correr para otro lugar. Para salvar nuestra propia vida, nuestra propia familia. Pero me parece terrible que uno tenga que caer en esa situación. ¿Qué está pasando con nuestra nación hoy? La iglesia no ora, ni siquiera ora por la nación. No ora ni a veces ni por la comida, mucho menos va a orar por una nación. Están más pendientes es quién tiene más likes, quién tiene más vistas, quién tiene no sé qué cosas. Pero se nos ha olvidado el rendirnos y humillarnos delante de Dios. Y qué terrible que Dios tenga que usar una crisis. Y no solo estoy hablando de la iglesia, a veces en nosotros Dios tiene que a veces usar una crisis para que corramos a buscar. Pero no debería ser. Qué bueno es obedecer por amor, deme o no me den. Pero la gente siempre está en el condicionamiento. ¿Es así o no es así? Es así y es muy triste. Ahora, en el verso 4, mire lo que dice. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahora sí lo fueron a hacer. Lo que no aprendieron en Hechos 1:8, lo aprendieron en Hechos 8, del versículo 1 en adelante. Y parece raro, ¿no? Hechos 1:8 y ahora de Hechos 8:1. Lo que no aprendieron en la primera parte,
lo hicieron en la segunda. Todos fueron esparcidos. Ahora, Felipe, dice entonces Felipe, verso 5, descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Recuerde que unos fueron esparcidos, usted lo mira allí en su casa, en Hechos 8:1, unos a Judea, otros a Samaria. Ahora me va a contar qué pasó en Samaria. Samaria, recuerde que Jesús estaba interesado también en el gentil. Samaria era cuestión judíos con asirios, o pueblo de Israel con asirios. Y Felipe llegó a Samaria. ¿Cómo llegó Felipe? Se fue dejando su tierra, su Jerusalén, dejando su comodidad, huyendo de que lo mataran. Porque Saulo, ¿qué hacía? Los perseguía. Ya habían matado a Esteban. Ya había sido el primer mártir. Y ahora, si no lo mataban, los metían en la cárcel. Así que él sale huyendo a este lugar. Y ahora se preguntará, ¿quién era Felipe? Hechos capítulo 6. Hechos me parece un libro maravilloso y también fascinante. Bueno, toda la Biblia en sí. Desde el versículo 1 al verso 7 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quiénes? A Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Aquí está nuestro protagonista, Felipe. A Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Permeneas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿En dónde? En Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Felipe era uno de esos 7 diáconos que habían sido escogidos para servir a la mesa, poner platicos, pocillitos, cucharitas, y solo para hacer esa labor que parecía no muy espiritual, buscaron hombres, ¿cómo? De fe. Aquí nos dice, de testimonio, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Y uno para qué necesita? Dirían muchos, ¿para qué necesita uno ser lleno del Espíritu Santo y de sabiduría y de fe y de todo eso? Para poner un plato y una cuchara. Y escogieron, dice, estos eran la clase de hombres que servían a la mesa. ¿Por qué? Ahora, ¿qué es lo que pienso yo? Cuando servían en la mesa y luego se vuelve él el evangelista de Samaria. Es como si hubiese sido ascendido. Todo empezó en Jerusalén desde una mesa y ahora, después de la persecución y de la crisis que vive la iglesia, Dios toma esta oportunidad y se convierte Felipe en un evangelista. Esteban da su vida, pero Felipe, que era uno de los compañeros, ¿qué pasa con él? Se vuelve un evangelista. Ahora, si tú eres capaz de cuidar bien los platos, pocillos que Dios te pone a que cuides, pues te va a dar para que sirvas y guardes y cuides las almas que Él te da. Dios nunca te va a dar algo de lo cual tú no eres capaz de administrar. No va de una vez a las plataformas. ¿Dónde empieza? Dice la misma palabra, que nos pone en lo poco para luego ponernos en lo mucho. No es como funciona el sistema.
Y vemos un hombre que hacía su labor y que era lleno del Espíritu Santo y era sabio en lo que hacía. Porque déjeme decirle que esta era la preparación para trabajar en las multitudes. Es decir, Jesús o Dios mismo no podía escoger a un Felipe que nunca había tratado con personas con hambre, que a veces se ponen malgeniadas, ¿cierto? Y no sepa hablarles. ¿Con qué tenía que capacitarlo? Con personas. Y imagínense la persona cuando tiene hambre y que le toca hacer cola. Esto era una preparación en el secreto que parecía algo que no era muy importante para llevarlo a ser un evangelista en una tierra no muy fácil. Samaritanos y judíos no se trataban entre sí. Para ir a hablar de Cristo a una tierra diferente a la de él. Entonces, no subestimes el lugar donde Dios te puso a ser preparado, porque tú no sabes para el mañana qué es lo que Dios quiere hacer contigo. La labor, la tarea que Dios te encomiende que hacer, hazlo ¿con qué? Con excelencia. Y procura siempre que estas condiciones, estas características estén en ti. Hoy en la iglesia que está en crisis, en tiempo de crisis, faltan muchos hombres como estos, de fe, de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio. Falta mucho eso. Y por eso vemos la iglesia como la vemos. Y no estoy hablando de congregación, estoy hablando del cuerpo en general, la iglesia en general a nivel mundial. Y vayámonos más local, la iglesia a nivel Colombia, porque no somos simplemente aquí y allá, somos una misma iglesia. Y en eso estamos fallando. Faltan hombres y mujeres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, que hablen también y sepan de la palabra y que obedezcan a las autoridades, porque ellos obedecieron a lo que dijeron los apóstoles. Esto escasea y por eso la iglesia está en crisis. Porque ya sabemos, no tenemos claridad de la palabra para dónde va la iglesia. Segundo, no estamos unánimes ni juntos. Tercero, faltan hombres y mujeres con estas características. Y Dios en medio de la crisis necesita gente de oración, gente que entienda qué es lo que lo mandaron a hacer y que esté capacitado para cuando Dios le llame, resolver en medio de la crisis. Verso 5 de Hechos 8 dice: Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba ¿a quién? A Cristo. ¿Por qué lo expulsaron o por qué fue el éxodo, más bien hablándolo así, la salida de Jerusalén? ¿Por qué fue la causa? Por predicar a Cristo. ¿Y qué es lo que él se va a hacer allá? A seguir predicando a Cristo. Hay algo importante que ellos entendían, que nada los detiene, nada los para, siguen avanzando. Pero nosotros en medio de cualquier circunstancia, bajamos la guardia. No, ya no se puede. No, ya. La iglesia debe avanzar aún en medio de la crisis. Muchos quieren avivamiento y hablan de milagros, señales, prodigios, pero no entienden realmente el que la iglesia ha sido llamada. ¿Para qué? Para avanzar y no parar. Porque si Dios está con nosotros, si Él es el dueño de esta obra, de este evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, la iglesia
se volvió reaccionaria, mas no accionaria. Son dos cosas diferentes. Reaccionamos a lo que está pasando, pero no somos agentes de acción para que no hayan estas reacciones tan equivocadas. Me parece terrible que la iglesia esté dormida. Hablamos o nos hablan de un sinnúmero de cosas, pero no nos han dicho cuál es nuestra posición dentro del cuerpo. Y hoy el llamado es ese, que en tiempos de crisis la iglesia no se detiene. Aquí hubo una situación difícil, fueron perseguidos, fueron algunos asesinados, otros fueron presos, otros fueron arrastrados, o sea, los arrastraban hasta el mismo cabello, o sea, fue una situación muy, pero muy difícil. Pero la iglesia no se detuvo, aún en medio de lo que estaban viviendo. En el verso 6, donde llega este evangelista, Felipe, que era un servidor en las mesas, dice que en el verso 6 la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Pero no solamente lo que decía, sino oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Será que la iglesia, el Dios de ellos es diferente al nuestro? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde estamos? Nos mandan al grupo de pastores un poco de videos de que los sacerdotes satánicos y la brujería y todo esto se levantan a hacer sus hechizos y sus conjuros. ¿Y acaso las tinieblas tienen más poder que la luz? Esto no se trata de la pelea del yin yang, que es Dios venciendo o oponiéndose o peleándose con las tinieblas. La luz siempre va a salir victoriosa. Solo que tú y yo no hemos entendido la posición que tenemos en el reino. Porque nos hemos acostumbrado a ser el pobre de mí. Parece hoy la palabra fuerte, pero necesitamos asumir el rol que tenemos como iglesia. ¿Qué tenemos como iglesia? ¿Dónde están las señales? Ya eso no se ve. De ver sanidades, milagros, eso no se ve. Vemos es una iglesia atemorizada, de likes, de me gustas, pero no una iglesia activa. Cuando habla del poder, dinámico, no vemos eso. No lo vemos. En el verso 7, mire lo que habla de Felipe. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos, cojos, eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. O sea que para ellos, en medio de la crisis, esto fue una oportunidad porque conocieron lo más hermoso que es a Cristo. Y mire lo que ocurrió. Mientras unos estaban llorando porque estaban siendo perseguidos, dice que hubo gran gozo en aquella ciudad. Hubo gran alegría por esa buena nueva de salvación. Aquí es donde debemos entender nuestra función en medio de la crisis. ¿Qué hago ahora en Colombia? ¿Qué es lo que hace todo el mundo? Coge la maleta y hasta la gente cristiana. Pero no nos han mandado a eso. Nos han mandado que si tú y yo somos conocedores, debemos asumir nuestra posición. En el verso 9 dice, pero había un hombre llamado Simón. No es Pedro, ¿no? Ese es otro. Que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Mire que eso no es nuevo, eso viene de allá. Y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero, me encantan los peros cuando están en la Biblia.
cuando creyeron a Felipe, que anunciaba que sus problemas, que venía desplazado de Jerusalén. No, dice, el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Se bautizaban hombres y mujeres. ¿Cuál era el propósito de Felipe? Ahí está. Anunciar el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. ¿Cuál debe ser la función de la iglesia? ¿Cuál debe ser? Repítalo allí en su casa. El evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Todo aquello que se salga de ese evangelio ya deja de ser evangelio y se convierte en algo popular, en algo populista, en algo de la gente y no de Dios. Porque a esto ha sido llamada la iglesia. ¿A qué ha sido llamada la iglesia? A que esté el reino de Dios. El reino de Dios trae justicia, el reino de Dios trae orden, el reino de Dios trae luz, el reino de Dios trae llenura, el reino de Dios trae fructificación, multiplicación, no escasez, ni hambre, ni nada de esto. Y si la iglesia entendiera este evangelio, no estaríamos como estamos. Y bueno, ¿y qué tiene que ver ahorita el evangelio en medio de crisis? Mucho. Porque en medio de la crisis debemos entender cuál es la posición de la iglesia para que dejemos de estar en crisis. Felipe se fue para Samaria, hubo gozo, o sea que dejó la crisis. ¿Se quitó la crisis? ¿Es así o no es así? ¿Sí? Si nosotros asumimos el rol que debemos asumir como iglesia, la crisis tendrá que ser quitada de nuestra nación. Porque la luz siempre resplandece. Aquí, cuando salimos a la calle y cambia la ciudad, la iglesia llega, cambia y transforma la ciudad. Eso es lo que vimos en ¿quién? ¿Y cuántos eran? A ver, ¿hay cuántos son? ¿Cuántos Felipes hay ahí? ¿Y cuántos somos nosotros? ¿Qué? O sea, me cuestiona eso. ¿Cuántos estaban predicando en Samaria? Uno solo. Y mire todo lo que estaba ocasionando en esa ciudad. Estaba habiendo una revolución espiritual. Pero ya entendemos por qué. Porque este hombre era ¿qué? Lleno del Espíritu Santo, tenía fe, sabiduría, de buen testimonio y entendía para qué era su vida. ¿Para qué era su vida? Para que el reino de Dios, ¿cierto? El evangelio del reino de Dios sea anunciado y el nombre de Jesucristo. Pero hoy por hoy, la gente no entiende eso. Se habla del evangelio de ellos mismos, de su nombre, de su posición, y por eso no vemos transformación en la ciudad. Por eso no vemos transformación en nuestra nación. ¿El problema de quién es? De la iglesia. Y la iglesia no son las 4 paredes, las sillas, el ventilador, ¿cierto? El micrófono. La iglesia eres tú y soy yo. Esto también me confronta a mí, porque donde lleguemos y somos entendidos, debe haber transformación. Y Felipe ni siquiera dice que iba con Pedro, Pablo, Juan. No. Él solito llegó allá. Pero entendía de quién se trataba este evangelio. Ahora, también, mire, el mago creyó, verso 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. ¿Qué pasó con el mago que tenía perturbada la ciudad de Samaria? ¿Se unió a quién? Se unió a Felipe. Donde Felipe separaba las tinieblas y huían, y ahora no es así. Ahora los cristianos salen corriendo, medio escuchan algo a medianoche y dicen, ¡ay, Cristo a la gloria, llamen al pastor! Pero aquí vemos que es más poderoso el reino de Dios. Y las tinieblas tienen que retroceder.
¿Qué es lo que está pasando que tenemos un evangelio en crisis? Ausencia de luz. Y la ausencia de luz son hijos de luz. O sea, Cristo realmente gobernando la vida de las personas. Los gobierna todo menos Dios. Vivimos tiempos difíciles y muy poca iglesia de verdad. Aquí vemos señales, milagros. Los que no creían y aún tenían confundida la ciudad, se convirtieron. Y tenemos mucha gente atónita por luces, por la gente, por muchas cosas y aún hasta por el dinero. Aquí dice que Simón era atónito por las señales y milagros que veía. El mago, aunque estaba ahí, pero estaba atónito. Y tenemos en nuestras congregaciones gente atónita porque salen en los canales, no sé cuántos seguidores, suscriptores, marca aquí la campanita. ¿Y cuántos me siguen? Pero se nos ha olvidado realmente el evangelio. Y sorprendido de las luces. A ver, que la silla sea recostable, que me suban, que me bajen, que me pongan. Y no estoy diciendo que esté haciendo una alusión a que tengamos que vivir en la incomodidad. Pero hay muchos que van a las congregaciones porque tienen alguien que les eche el aire, que les dé la agüita, que les ponga, y no van a buscar a Dios. Y tenemos mucha gente atónita por esto, pero no rendida a los pies de Cristo. Y no estamos para poner gente atónita, sino gente que se rinda a la voluntad y a los planes de Dios. A eso es lo que el Señor nos llamó. Que si el lugar donde tú estás es humilde, tú amas el lugar, no por la comodidad, sino porque amas al que está en el lugar. Y no es, la pastora, no, al pastor de los pastores, que es Cristo Jesús, porque tú estás entendiendo cuál es tu posición dentro del reino y que el propósito que nos mueve es anunciar el evangelio del reino de Dios y el nombre de Cristo. No estamos para motivarles y llenar sus emociones y ser palabra de coaching. No estamos para eso. Estamos para hablar de esta palabra. El cielo, la tierra pasará, pero su palabra no pasará. La palabra de Dios nunca retornará vacía. Y este es el mandato, lo que Dios nos está llamando a hacer. Ahora dice que los apóstoles, versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, ahora sí enviaron allá a Pedro y a Juan. Pero la mayor labor y función la hizo uno solo, Felipe, porque sabía su asignación dentro del reino. Los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¡Wow! Cuando vio Simoncito, ¿no?, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Dice, le ofreció dinero. Aunque estaba en la iglesia, aun cuando estaba en la iglesia, no había sido cambiado su forma de pensar ni su corazón. Muchos están en las congregaciones y no han sido cambiados en su manera de pensar y mucho menos su corazón. Carta de Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos dice un versículo muy cierto. No se conformen a este siglo. Estructura, lo que dice siglo está compuesto por la palabra aion, que es estructura pensante. Y aquí dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué pasaba con este hombre? No había sido cambiada su manera de pensar. Y hay gente que quiere cambiar la manera de pensar, pero el Espíritu de Dios, que Dios se acomode a ellos.
Y aquí nos habla de la buena voluntad agradable y perfecta. Y nos está diciendo que éste pensaba que era con dinero. Les ofreció dinero. Les estaba pagando por eso. Y esto no es de posiciones humanas, no es de dinero, no es pagar por el evangelio, porque ya Cristo lo pagó. Y muchos convirtieron el evangelio en un negocio. Y por eso tenemos nuestra nación en crisis. Es tiempo de arrepentirnos de verdad, rendirnos ante Dios y decirle: Señor, en medio de la crisis, que sea dado a conocer tu nombre. Pero hay muchos que están haciendo manifestaciones públicas en adoración, y a veces el corazón torcido es para que los vean en los likes. Perdóneme, pero eso es lo que yo he visto. Y no han entendido todavía su corazón. Aún en su casa, aunque nadie lo esté mirando en los likes, usted puede adorar a Dios y decir: Señor, sana nuestra tierra. Si mi pueblo se humillare. ¿Usted no le parece terrible? Vamos más de 15 días en esta circunstancia. Más de 15 días. Y esto no pareciera mejorar. No, pero es que ya dieron palabra profética. ¿Dónde está la iglesia del Señor? Y yo, ¿qué días oraba a relación a esto? Y decía que el Señor, que estaba zarandeando la iglesia para sacar los que son de Él y los que no. Porque aún en las redes sociales, cristianos peleándose. Y dando a conocer el evangelio, nada. Cuando el Señor nos ha llamado a ser pacificadores. No hemos entendido cómo funciona el gobierno de Dios aún en tiempo de crisis. Y la Biblia nos habla cómo es. Pero como la gente no lee, no está en intimidad con Dios, no tiene fe, no tiene sabiduría, no tiene nada de Dios, sino mucho nombre y poco de verdad de la esencia de Dios siendo reflejado en ellos. Aun cuando éste estaba dentro de la iglesia, no había sido cambiado. Y hay muchos que caminarán con grandes hombres de Dios y no han sido cambiados. Simón estaba al lado de un grande, Felipe. ¿Pero había sido cambiado? No, para nada. Por ello, mire lo que responde. Dice en el 19, diciendo: dame también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Pero mire Pedro lo que le dice. Lo confronta. Le dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El don de Dios nunca será con dinero, ni posiciones, ni fama. Debemos entender cuál es el enfoque que Cristo se ha dado a conocer. No es que su nombre, su denominación, su titulitis, no. El nombre de sobre todo nombre se ha dado a conocer: Cristo Jesús. En el verso 21, mire la exhortación, sigue: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Le dice lo que está mal, pero ahora le anima a ¿qué? Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Qué necesitó Simón? Ser confrontado para ser transformado. Lo confrontaron para que fuera transformado. Para que hubiese un arrepentimiento genuino. A veces esta clase de palabras no nos gustan. No damos like. No compartimos porque no tenemos no sé cuántos suscriptores. Y eso es lo que se mueve. Pero más de esto es ser confrontados para que nos arrepintamos de nuestro mal camino y seamos esa iglesia que aún en medio de la crisis sale adelante dando a conocer el evangelio de poder. Diciendo: Jesucristo salva,
bautiza con el Espíritu Santo, sana, hace milagros, prodigios, no lo ha dejado de hacer, y anunciando que Él es el Rey venidero. Estoy hablando de una denominación, no, es el Evangelio que está dado aquí en la Biblia. Cuando Él es confrontado, es transformado. Y ahí sí hubo ya arrepentimiento. Mira el verso 24, por favor. Respondiendo entonces, Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. ¿Cumplieron la tarea? Sí. Pero en medio de eso nos salió un hombre que se arrepintió de su mal camino. ¿Cuál es la conclusión que podemos sacar hoy de esto? Creo que usted también puede sacar sus propias conclusiones. Debemos aportar a estos tiempos cambios suficientes y contundentes, pero la falta de enfoque es lo que entorpece y se pierde la objetividad de ello en el momento que tenemos que actuar. Porque cada quien busca lo suyo propio y no está buscando que el reino de Dios sea dado a conocer. Cada quien está dando a conocer su propio nombre, su propia marca, su propio logo, pero aquí debemos volver a estos inicios. Y hay la gente que entiende mal, volver a la senda antigua y se vuelven esas otras cosas que no tienen nada que ver. Y cuando hablamos de volver a estos comienzos, es estar en la unanimidad, juntos en oración, con el enfoque de que el reino de Dios se ha dado a conocer en cada lugar, en cada rincón, y sabiendo y entendiendo que se necesitan hombres y mujeres de verdad de Dios. No que dicen ser, sino que realmente son de Dios. Porque muchos caminarán alrededor nuestro, pero no han sido cambiados y transformados. Pero la palabra los confrontará y hoy nos está confrontando para que seamos transformados, para que así se haya un arrepentimiento genuino. Hoy hay muchos bandos en nuestra nación. No sé si usted no le da dolor lo que ve en las noticias. Y no estoy hablando de los medios locales. Estoy hablando de redes sociales. De lo que circula en las redes sociales. Da dolor. Y la iglesia sin nada. Y es el tiempo de no estar atemorizados. Hace un año estábamos diciendo, no, el otro mes nos van a dejar salir. Seguíamos encerrados. Y el mañana era incierto. Y hoy, en este 2021, estamos también en algo incierto. Pero no estamos para estar amedrentados, sino para ser parte de la solución. El poder de Dios no se ha extinguido. Lo que se extinguió fueron los hombres de Dios. Ay, el hermano tal, en el año 1600, ese sí. ¿Y esta generación qué? Dios nos está llamando a ser los Elías, los Eliseos, los Felipes, aún transformados, que en medio de esto, más en el capítulo siguiente, viene la conversión del tremendo Saulo, convertido luego en Pablo. Un gran apóstol que nos deja un sinnúmero de cartas con una revelación tan espiritual y tremenda, pero esto ocurrió debido a la crisis. En la crisis que se está levantando en nuestra nación, debemos no estar amedrantados ni asustados, sino ser parte de la solución. Espero que usted haya entendido hoy esta palabra. Espero que usted haya hoy comprendido muy bien lo que le acabo de decir. Algunos dirían, ay, me regañaron. No, y es la palabra que Dios me manda a soltar hoy. Necesitamos
ser hombres y mujeres de Dios que traigan soluciones contundentes. Hay gente que quiere el don de milagros y sanidad, pero para que los vean. Que quieren mucha sabiduría y así como le dieron a Salomón, pero para hacer sus marranadas. Y por eso tampoco se nos dan las cosas, porque la intención del corazón está torcida. ¿Dónde empieza todo? De entender qué es lo que Dios me ha llamado a hacer. Amada iglesia, seamos parte de la solución, seamos aquellos evangelistas que traen soluciones en medio de la crisis, porque sea lo que sea, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oremos. Padre, damos gracias por esta noche, por esta palabra en la que nos recuerdas parte de lo que fue la iglesia primera, Señor. Esta iglesia que se levantó en medio de mucha tempestad, en medio de una persecución. Hubieron muertos, hubieron perseguidos, arrastrados, gente en cárcel, otros exiliados, Señor, sacados de sus propias casas y de su comodidad. Pero hoy nos hablaste, Señor, de una iglesia que se debe mover en medio de la crisis, que no se para, no se detiene. Que el grande avivamiento que muchos quieren ver, Señor, no es solo de echar escarcha, platillos voladores, patadas voladoras, como muchos hablan, Señor, sino de verdad ser un agente de transformación donde estamos. Todo empieza desde nuestra Jerusalén. Luego a donde estamos, a Judea, Señor, los vecinos, el trabajo, la universidad, Señor, en los lugares donde nos has puesto, hasta lo último donde vayamos. Pero no hemos entendido esto, nos hemos quedado en nuestra comodidad, en nuestra propia Jerusalén, tampoco hacemos nada. Pero hoy, Señor, despierta a la iglesia que se encuentra dormida y permítenos realmente orar y ser parte del cambio que tanto se necesita en nuestra nación. Señor, no bajamos los brazos todavía, así como Elías te decía, Señor, es que solo he quedado yo. Y tú le dijiste, no, todavía hay contigo 7,000 que no han doblado su rodilla a los dioses paganos. Todavía hay un remanente en esta nación, Señor, que se rinde al Dios Todopoderoso. Te pedimos misericordia, Señor, por aquellas madres que hoy lloran a sus hijos. Señor, por aquella tanta injusticia que se ve. Esto es falta de tu reino. Lo que el pueblo clama es que el reino de Dios sea establecido. Y parte de la solución, de lo que habla la Biblia, de que la creación gime esperando la manifestación de los hijos, es porque nosotros no hemos asumido la responsabilidad que nos toca. Por eso, Señor, desde este humilde, Señor, sencillo plataforma, aquí en cada casa que está escuchando este mensaje, Señor, tengamos un despertar y empecemos cada uno a tomar su posición en el campo que tú nos has puesto para ser útiles al llamado y a lo que tú nos pusiste a hacer dentro del reino de Dios. Ninguno, Señor, hace estorbo. Todos somos útiles, tenemos una asignación. Y en esa asignación, Señor, queremos ser correspondidos a lo que tú nos pusiste. Padre, despierta, Señor, aquel que estaba dormido. Levántalo, Señor. Cambia su mentalidad. Despierta, Señor, en ellos el amor, el deseo y que de verdad sean hombres y mujeres de Dios, gente de fe, gente llena del Espíritu Santo, gente de sabiduría, gente de buen testimonio, Señor. Gente que una y otra vez muestran a Cristo en todo lugar. Padre, esta es la oración que hoy hago, Señor, para que haya un despertar, Señor, y cada uno asuma su posición dentro del reino tuyo. Te damos gloria, te damos honra, te damos exaltación y te bendecimos porque tú todavía
no has quitado a Colombia de tus ojos, Señor. Colombia es una tierra de bendición. Colombia se rinde a tus pies. Colombia, Señor, declaramos, Dios, que es una nación que te honra, que te sirve, que aún, Señor, en cada rincón de esta nación se rinden a tu plan y a tu propósito, Señor. No damos lugar, Señor, a todo lo que las tinieblas quieren hacer. Declaramos luz, declaramos orden, declaramos, Señor, llenura tuya. Declaramos que este territorio es santo para la gloria de tu nombre. Padre, damos honor y damos exaltación en el nombre que es en todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Espero que esta palabra haya animado su corazón, pero sobre todo haya traído un despertar, porque este es el propósito de esta palabra en esta noche, que haya traído un despertar a su corazón y estemos todos como el gran ejército del reino de los cielos, cada uno asumiendo su posición a lo que Dios nos llamó a hacer, esperando que la gracia, el favor del Señor sea sobre cada uno de ustedes, que tengan un feliz descanso y 1000 bendiciones para todos.